los pensadores clásicos. Hoy vamos a ver Marx, ¿sí? El pensamiento de Marx, y vamos a ver si la semana que viene vemos otro autor, como había sugerido Matías, para ver una posición contraria o diferente a Marx, ¿sí? Comparto pantalla y ustedes me dicen si se ve, que es lo que me interesa. ¿Se ve? Se ve, profe, sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Quién habló, Nehuen? Hola, Nehuen. ¿Cómo va? Bien. Bueno, muchas veces algunos se acuerdan algo de Marx de lo que vieron en el secundario, ¿sí? Nosotros ya vimos un poquito. Pero lo interesante de Marx es poder entender el pensamiento de él, ¿sí? Y tratar de analizar la sociedad desde el punto de vista de su pensamiento, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, y acá lo vamos a ver un poco el materialismo histórico de Marx. Bueno. Estos son los temas o los puntos que vamos a desarrollar hoy, que es el ser humano para Marx, la alienación, ¿qué es esto de la alienación? El materialismo dialéctico e histórico, las ideologías y la sociedad comunista, ¿sí? Voy a tratar de ampliar pantalla y ustedes miran si se ve mejor. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Bien, bueno, estos son los ítems que vamos a desarrollar. Bueno, acá hay una frase que dice el marxismo, un movimiento de perroflautas. No sé si alguna vez escucharon nombrar esta palabra, perroflautas. ¿Escucharon nombrar? No. Bueno, esta palabra viene de los años 60-70, ¿sí? Cuando comienza un movimiento estudiantil en Francia y empiezan distintas protestas en Europa. A los jóvenes que se los veía desalineados, que eran de hacer protestas, ¿sí? Se les decía despectivamente este nombre que hace referencia como antiguamente jóvenes que andaban con perros tocando la flauta, medio raro. Pero bueno, se lo asociaba a un joven desalineado, revoltoso, revolucionario, ¿sí? Que no cumplía las normas o no acataba las normas. En este caso es como que se los asocia al comunista, al joven que se identifica con la ideología comunista, ¿sí? Como una especie de revolucionario. Y dice, ante esta situación, vista los movimientos sociales eran necesarios. El marxismo hizo mucho bien a la humanidad, es un pensamiento. Y yo agregué una opinión de Joaquín Sabina, que Joaquín Sabina es uno de los que se identifica con el comunismo, ¿sí? Y él dice que, bueno, que dice, me considero un rojo sin diminutivos, rojo porque el color rojo hacía referencia al comunista. Dice, no soy un rojillo, soy un rojo, un rojazo. Y eso no quiere decir comunista, ni socialista, ni anarquista. Quiere representar esa hermosísima ideología de hace unos años que hacía creer que esta infamia de mundo podía cambiar de alguna manera. Él haciendo referencia, bueno, las desigualdades que hay en el capitalismo, ¿sí? Y que la única forma de terminar con esas desigualdades sería por medio del comunismo. Si estuviéramos analizando un poco lo que es la situación argentina, yo les preguntaría, ¿Argentina se podría haber convertido en comunista en algún momento? ¿Ustedes creen que con todos los recursos que tiene No es Argentina, actualmente comunista, dentro de todo. no del todo, con limitaciones, porque si fuera realmente comunista y tendría las fronteras cerradas, había una No, por eso distribución. dije dentro de todo, no Ah, decir del todo. claro, tendría características, tendría, porque si Yo creo que realmente... yo creo que somos más capitalistas. Sí, es que, ¿qué es lo que pasa? La idea del comunismo es que haya una distribución equitativa de los recursos, ¿no? Que no haya clases, no haya una división entre el rico y el pobre. Esa es la idea del comunismo. Y en nuestro país lamentablemente se está dando todo lo contrario, ¿sí? Quizás tiene algunos rasgos de comunismo en cuanto a producción y desarrollo industrial, pero no como el comunismo se planteaba, o la idea de sociedad que tenía el comunismo. Pero pregunto, ¿podría haber sido
comunista, netamente comunista en nuestro país? Sí. ¿Este país dijo? Sí, Argentina. No, nunca. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué nunca? ¿Por qué no, profe? Porque tendría que, a ver, se tendría que Sí, para mí remontar sí. a tiempo histórico, profe. Ahora no se puede. Esa doctrina la tenemos implantada hace muchísimos años atrás. A ver, pero, por ejemplo, vos dijiste que no, porque no se podría por una cuestión de avance o de cómo, vamos a tratar de entender la idea. Y claro, porque para que eso suceda, primero tendría que ser un estado de bienestar como corresponde, tendría que haber mucho aporte al gasto público. eh, Usted sabe que la educación es la base de todo y eso no va a pasar, porque tampoco necesitan gente pensante. Entonces, ahí el tema de la modificación del currículum y cómo limitan a las personas a enseñarles ciertas cosas para no prepararlas en realidad, o sea, para no prepararlas en realidad cuando terminan la escuela secundaria, por ejemplo, no están preparadas para enfrentar un trabajo. Y cada vez más ahora, con las cosas que estamos aprendiendo con usted, me doy cuenta que es así, aparte los millennials, todo, profe, o sea, se ve afectado en el desarrollo de los chicos. Es general lo que le estoy diciendo, pero es así. Sí. Y cada vez que nosotros vamos avanzando, nosotros mismos, o sea, somos egoístas. Pero No vos nos me damos- estás no nos- diciendo, o sea, estás diciendo que no hay suficiente dinero, ¿cómo decirlo?, destinado al Estado y a lo que es su Tal cual, producción, entre comillas. tal cual. Es así. O No sea, es no es Está- suficiente la cantidad de plata que se llevan los políticos por mes, la cantidad de plata que se invierte obvio, supuestamente en obras y demás, no es suficiente todavía. En cantidad de, bueno, planes y demás, no es algo impuestos, todo eso no recíproco, es no es algo suficiente todavía. recíproco. No es algo recíproco, o sea, no es que va a estar destinado a esta causa y tenemos, o sea, no sé, es algo lógico, pero yo qué sé yo, destino cierta cantidad de millones y yo sé que a largo plazo va a haber un fruto. O sea, no sé, no están viendo eso, solamente saben que en la parte de, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Saben que en la parte capital nunca van a ganar porque le están tocando bolsillo a las personas. Claro, obvio, van a dar planes, todo para que esas personas que tienen poco conocimiento se dejan avasallar por eso y obviamente lo van a volver a elegir. O sea, es algo que no va a cambiar. ¿Entiendes? Vos lo No que va a cambiar. apuntás es a, primero, una mirada así futura, ¿no? Presente y futura. Tendría que cambiar no solo la estructura política, por lo que decís, sino también a nivel pensamiento, ¿sí? Obviamente, si te están En dando un esos plan, si dos. te están dando una tarjeta alimentar, te están dando, mira, te están dando diferentes planes, y la gente va a quedar eso, se va a quedar en lo burgo, no va a querer avanzar. Entonces, ¿se entiende? O sea, al lado del capitalismo se está dando un toque de bolsillo, las personas que realmente trabajan en blanco también. Claro, vos Es todo, apuntás al profe. tema de, por ejemplo, muchas veces se habla de la cultura del trabajo que se ha perdido, ¿no? Esa cultura del trabajo que hacía que la persona sea, se pueda sustentar por sí mismo por medio de un trabajo. Eso se perdió por lo que vos decís, el tema de los planes. La mirada que vos haces es hacia futuro, ¿sí? Está bueno esta mirada que vos decís. Yo lo que decía era, ¿podría haber sido en su momento? ¿Pero por qué digo podría haber sido? Porque Argentina contaba con los recursos, se había comenzado a industrializar, ¿sí? Profe, Sí. ¿en qué época te referís específicamente? ¿En la época de Perón? Y podría ser, un poquito antes empezó la industrialización, antes de Perón. En los años 30, cuando cambia el modelo económico, cuando el país Con comienza Frondizi más con o una menos, vos decís, industrialización. si no me equivoco, ¿Cómo, Matías? con Frondizi, ¿qué puede ser? Sí. No, Frondizi vino después. Cuando empieza la industrialización tiene que ver con una crisis económica a nivel mundial que se da en Estados Unidos, repercute en todos los países de Europa y pega de alguna manera en Argentina. Esa crisis hizo que Argentina se viera obligada a industrializarse. Tenía un desarrollo en modelo agroexportador. Al industrializarse, de Pero alguna forma ahí, estaba complementando su economía. pero ahí también se ve, profe.
ahí también se ve que ahí cuando llega la industrialización, cuando llegan las máquinas, cuando esas personas que trabajaban, cada una por su cuenta, se unen, se crean las fábricas, todo, bueno, se unifica el comercio, o sea, perdón, se Sí. unifica la industrialización. Después, cuando son reemplazados por las máquinas, pasa exactamente lo mismo. O sea, esas personas quedan sin empleo, la mayoría de las personas empiezan a quedar sin empleo. Y ahí también se ve cómo el capitalismo, o sea, no hay un beneficio para las personas. Hay mucho desempleo también a raíz de la industrialización, ¿entiendes? Y no Ahí, hubo una preparación. ahí, en un momento, lo que se da es que la situación que Le se pongo, estaba le saco el- viviendo, le saco el- ay, no te escucho, como para no extenderme mucho, ¿no? La situación que se estaba viendo en Europa y la demanda de productos que faltaba en la Argentina hizo que apareciera mano de obra. Mucha gente que había quedado sin trabajo consigue trabajo en el desarrollo industrial que se da en el país. O sea que el recurso el país lo tenía. Tenía la mano de obra, ¿sí? Tenía cierta infraestructura necesaria para desarrollarse industrialmente y tenía un dinero extra que venía del campo. ¿Qué pasó? El tema es cuando avanza demasiado y el desarrollo industrial o la infraestructura no acompaña ese desarrollo. O sea, no sé si me explico. Cuanto más avanza, más mejora, digamos, de una forma la industrialización, demanda que la maquinaria se vaya innovando. Es lo que no se produjo. Pero si se hubiera dado lo contrario, el país se habría podido desarrollar industrialmente, ¿sí? Independientemente de los países extranjeros. No Sí, nos pero no vamos. se hubiese Sí, desarrollado a un nivel tan rápido. Y lo que yo no entiendo es, o sea, está bien, sí, que el tema de la revolución industrial trajo todo el tema muy de golpe y no se llegaron a capacitar las suficientes personas y se quedaron sin trabajo. Pero sí. justamente la idea del capital, de la parte de la revolución industrial fue abaratar costos para que justamente los productos tengan, justamente como dice la palabra, abaratar costos, tener un costo menor. Entonces, también estaría, ¿cómo decirlo? Desde la parte del obrero, si se capacitara desde otra área o en otro ámbito, podría seguir trabajando. Es algo que el avance lleva consigo mismo. Es obvio que va a dejar puesto de trabajo, pero por facilitar también lo que es el trabajo en sí. Bueno, acá un detalle. Hay algo que no se suele explicar muchas veces y es que cuando se produjo el desarrollo industrial, también hubo una capacitación de la mano de obra para que pudiera trabajar en las fábricas. Muchas veces no se suele explicar bien cuáles fueron los antecedentes del desarrollo industrial en la Argentina y cómo se fueron dando. Pero la misma demanda de productos que se necesitaban acá, que llevó al desarrollo industrial, también llevó a una capacitación de la mano de obra. ¿Sí? Porque era imprescindible que los trabajadores pudieran manejar las maquinarias. Entonces se dio Claro, esa pero eso estaba, capacitación. Lo claro, que no, profe, ahí yo claro, lo que es no que ahí se se dio entiende. después fue que cuando se demandó una infraestructura mucho mejor, ¿sí? No se acompañó. Y ahí es donde está la parte de no se acompañó desde la capacitación tampoco. O sea, como que hubo un momento muy bueno y en un momento empezó a decaer. Pero si ese momento bueno se hubiera mantenido en el tiempo, la situación hubiera sido diferente. Por eso digo, ¿se podría haber llevado a cabo el comunismo en la Argentina o no? Si se hubieran implementado otro tipo de políticas o otro tipo de medidas, se podría haber llevado. Lo que pasa es, como dice también la compañera, esto de que todo va avanzando, que no se capacita, que no se destina el dinero que corresponde, y nosotros vemos la falencia que hay en la actualidad, no acompañó. Pero bueno, se llevó a cabo ese avance por una situación de un sistema capitalista a nivel mundial y donde los países ingresan en esa ideología económica. Bueno, bien, era para ver cómo lo vean bien. Ah, bueno. El resto no se aburra, el resto que estamos debatiendo. Bien, está bueno esto de las opiniones, me gusta. ¿Qué es la praxis? Muchas veces se habla de praxis y no se plantea realmente qué es la praxis, ¿sí? Dice, la filosofía no debe solo analizar la realidad, debe transformarla. Esto es una crítica que hace Marx
hacia la filosofía porque dice, los filósofos lo único que hicieron fue analizar o describir a la sociedad, pero nunca hicieron nada para cambiarla. Entonces, lo que él propone desde su punto de vista, de su pensamiento y su mirada y análisis, es cambiar a la sociedad por medio de una revolución, ¿sí? Por eso es que se habla de praxis. O sea, todas las ideas llevémoslas a la práctica, a la acción. No nos quedemos en las ideas solamente. Eso es lo que le criticaba a los filósofos. Bueno, ¿qué busca Marx? Esto era pensado en una actividad, pero bueno, no lo vamos a hacer. Dice, lo que está buscando no es sino lograr los ideales de la Ilustración. Bueno, él pensaba mucho en los ideales que se habían dado con la Revolución Francesa, más que nada, la libertad, la igualdad y la fraternidad en la sociedad, ¿sí? Dice, estos ideales deben realizarse en el hombre concreto, pero se daban, era una pregunta que se hacía cuando analizaba las sociedades. Dice, para responder partió de un análisis de la naturaleza humana y de la realidad de su tiempo, para a partir de ahí proponer soluciones a los problemas que veía. Esto de la infraestructura y superestructura que estuvimos viendo y lo vamos a ver ahora, es como conceptos que él utilizaba para analizar una sociedad, desde la antigüedad, desde la sociedad primitiva, hasta la que él pudo, la contemporánea, que él pudo analizar. ¿Sí? Entonces eso es lo que un poco planteaba cuando comenzamos. Desde el pensamiento de Marx, desde sus ideas, se puede analizar a la sociedad, ¿sí? Utilizando estos conceptos que él definió. Podemos estar de acuerdo o no, pero la sociedad se ha analizado durante mucho tiempo desde esas visiones. ¿Cómo describe al ser humano? Dice primero, ser humano es la esencia de las personas, se construye al trabajar por su manera de relacionarse con la naturaleza. Así es como nos realizamos. Acá lo que está diciendo, ¿no? Es como una persona se conforma por medio del trabajo, por medio de la evolución, del desarrollo, ¿sí? De la concreción como persona. Si somos un ser histórico, debemos entender el contexto, el modo de producción de una época, para saber si nos estamos realizando. Bueno, esto que decían los chicos recién, ¿no? Como decía la compañera, bueno, analicemos el contexto para poder entender cómo son las personas, cómo es el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, esto decía, que decíamos, se perdió la cultura del trabajo, bueno, por estas características, estas características, estas características. ¿Podemos estar de acuerdo? No, pero es una forma de analizarlo. Y Matías lo analizaba desde otro punto de vista. Dice, al analizar su contexto histórico, ve que el modo de producción capitalista niega a las personas, las aliena. Ahora vamos a ver qué es esto de la alienación. Y debemos luchar por lograr a un ser humano libre y autónomo. Esta es la idea que constantemente Marx hacía referencia, ¿no? Luchar para lograr un ser libre y autónomo, que no sea explotado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Bueno, esto de la palabra alienación, ¿no? Bueno, que viene de alien, significa otro, ¿sí? Y él hablaba de la alienación en lo que es la economía, en lo económico, en el trabajo, ¿sí? Y después habla de alienación en distintos ámbitos. Primero, para entender qué es la palabra alienación. Dice, es el proceso por el cual el hombre pierde su esencia, la cual pasa a pertenecer a otro. En la sociedad capitalista, esta pérdida o extrañamiento se produce principalmente por el trabajo forzado. ¿Cómo Profe, la ¿lo puede demanda? repetir? Sí, Estoy cortada. bueno. La alienación es el proceso por el cual el hombre pierde su esencia, la cual pasa a pertenecer a otro. En la sociedad capitalista, esta pérdida o extrañamiento se produce principalmente por el trabajo forzado. ¿Qué es esto? Como la demanda, ¿sí? A nivel laboral, de un jefe, de un patrón, ¿sí? de una fábrica, una industria y demás, lleva a que la persona le dedique a veces toda su vida a ese trabajo y deje de lado un montón de cosas, como el sacrificio, ¿sí? Pero ese sacrificio que también viene acompañado de la explotación por parte del otro, hace que la persona termine enajenado de su realidad.
Ahora vamos a pensar un ejemplo para esto. Dice, con relación a los demás hombres, esta alienación con respecto a los demás hombres. Con relación a la actividad del trabajo, tan involucrado en su trabajo. Con relación al producto. O sea, una persona puede estar todo el día trabajando para elaborar un producto, pero ese producto no va a ser su ganancia. Ese producto le pertenece a un otro. ¿Cómo explicarían ustedes en la actualidad un ejemplo que digan, esto es un ejemplo de alienación? En esto que estamos viviendo nosotros, en esta pandemia, en esta virtualidad. Ajá. Se me fueron todos, se me tildaron todos. Con todo esto, lo de Zoom y demás, perdemos la esencia de estar cara a cara frente al profesor, el tema de los exámenes, o que yo, trabajos en grupo, se pierde mucho, qué sé yo, el tema de la... Para mí es el tema del contacto humano, el contacto con el otro, hablar frente a la gente, no, se ve mucho ahora el tema de, no sé, pánico escénico y esas cosas, o que muchas, creo que también era el tema de los ataques de ansiedad o algo así por estar con mucha gente o cosas por el estilo. Eso pasó más que para mí, ¿no? Creo que sucedió, se dio más que nada por todo esto del tema del aislamiento y por aislarse también con los celulares o la tecnología en general. Bien, está bueno el ejemplo ese. Profe, ¿Sí? y con respecto al trabajo, puede ser también que a partir de todo esto que estamos viviendo, la gente, para no perder el poco empleo que hay, eh, deja que sea pago su trabajo como venga. Ya no, como que no se deja respetar su trabajo. Si antes, no sé, le ganaba 40 y ahora te dicen, mira, no hay más trabajo, te doy 20, y bueno, sí, dame los 20. Y ahí pierde la persona, pierde un montón de cosas, Sí, pero por la necesidad sigue. claro. ¿Cómo? Profe, yo, A ver, está bueno no, los ejemplos. Sí, dale, Arey. no, yo relacionándolo, por ejemplo, con lo que dijo Mati, o lo que están diciendo los compañeros, es que un claro ejemplo está en los docentes de ahora, en la actualidad, ¿no? Sí, Que además de dar las clases virtuales de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, además de eso, después tienen que ponerse a corregir, consultar, responder consultas de los alumnos y demás. Yo creo que viene más que nada de ese lado la alienación de no poder tener ese ratito para Hoy descansar o para el tener docente espacio de trabaja más ocio. de lo que trabajaba antes. Sí, sí, no solamente con sí. los docentes. Yo di el ejemplo de docentes, bueno, porque vamos a ser profesores y demás, El ejemplo que está pero, dando ahí está buenísimo, profe. Yo estaba por decir lo mismo, pero está y buenísimo ese ejemplo. o sea, yo Sí, también tengo el ejemplo de mi hermana que es contadora y está 24/7 en la computadora hasta las 8 o 9 de la noche y come y se va a dormir y así hasta las 7 de la mañana, o sea, es una locura. Yo creo que viene ahí de ese lado de no poder disfrutar tu vida y estar constantemente pendiente del trabajo. me siento muy identificada. Ah. Pero es verdad, imagínense ustedes, den vuelta a la situación. Si ustedes estuvieran dando clases, ¿no? Y tuvieran 16 cursos a cargo, ¿sí? Planificando con un currículum prioritario adaptado a la pandemia, atendiendo, como decía ahí, atendiendo estas demandas de alumnos, ¿no? Obviamente, que son razonables ante la situación, corrigiendo, proyectando y muchísimas cosas más, ¿no? O sea, cómo, es verdad el ejemplo este que dicen, cómo esta virtualidad terminó llevando a la alienación, ¿sí? A la alienación que uno nunca pensó que iba a tener, de tal manera por el tema del contexto que estamos viendo. Cómo al analizar el contexto nosotros podemos ubicar este concepto y hasta ubicarnos a nosotros mismos. También, como decía ahí, hay un montón de trabajos ahora que demandan estar todo el día sentado delante de una computadora. Está muy bueno lo que están diciendo. Y lo que dice Nora también, esto de la necesidad, el no querer perder el ingreso de dinero en una familia, en un hogar y demás, lleva a que uno termine cediendo por esta situación.
O sea, el contexto uno lo tiene que analizar en general y va entendiendo cómo la situación nos lleva a la alienación. ¿Sí? Esto que decía ahí, cómo no, uno va perdiendo esa esencia de disfrutar cosas que quizá antes disfrutaba y que ahora no lo puede hacer por la demanda del trabajo o del estudio. Quizás ustedes también que estén todo el día haciendo trabajos, planificando, haciendo cosas que quizás en otra situación de presencialidad lo hubieran manejado de otra manera y lo estuvieran viviendo de otra manera también. Es como que también están dentro de esta alienación llevada a cabo por la virtualidad y la situación de contexto. ¿Se entendió, no? Está bueno el ejemplo que dieron. Sí, se entendió Bien. perfecto. Bueno, y habla también el tema de que, bueno, la alienación está, como decía Matías, a nivel social, que uno va perdiendo la vinculación con el otro, pero hay una alienación religiosa también. Bueno, religiosa, política y filosófica, ¿no? También, desde lo religioso, ¿sí? La creencia, lo que dice Marx, es que la religión muchas veces te lleva a que dejes tu esencia, dejes de pensar críticamente para justificar todo por medio de la religión. Lo podremos relacionar también con el tema del fanatismo, ¿no? Cuando, bueno, pero pensarlo desde otro punto de vista, no solo de eso. No justifiques todo desde ese lado. La religión también ha llevado a eso, a justificar desde esa mirada un montón de situaciones. Y como dice Marx, la explotación misma fue justificada y legitimada por la Iglesia, por la religión. ¿Sí? Como diciendo, es un designio de Dios que la explotación exista. ¿Sí? Bueno, desde la política, de las miradas políticas, desde los principios filosóficos también, llevan a la alienación. Dice, la alienación económica o del trabajo produce otras alienaciones. Bueno, todas estas que nombramos. ¿Sí? O sea que esto lo podemos encontrar en distintos ámbitos. Bueno, un pequeño esquemita como para entender esto de la alienación económica, ¿sí? En el trabajo, en la actividad de trabajar, cuando uno hace un trabajo y no va a ver el fruto de lo que hizo, sino va a ver un sueldo, un salario, pero no realmente del producto terminado, ¿sí? Y la relación con los demás hombres, bueno, un poco lo que veníamos analizando. La alienación económica, ¿qué es lo que provoca una alienación política? En muchos casos, una alienación religiosa y una alienación filosófica. ¿Cómo también puede llevar a esto, no? Una alienación a la otra. Desde el materialismo dialéctico e histórico, dice, la gran novedad de la filosofía marxista fue la de interpretar la historia desde sus condiciones materiales, utilizando el modelo o el método dialéctico de Hegel, que sostenía que sostenía que todo lo real se desarrolla por contradicciones y pasa por estadios de afirmación, negación y negación de la negación. Estoy leyendo al mismo tiempo, estoy pensando el ejemplo. ¿Verdad? Nosotros vimos la construcción de la ciencia, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan que en la construcción de la ciencia, según Thomas Kuhn, ¿sí? Una ciencia entra en crisis cuando se la cuestiona, cuando un paradigma es cuestionado, ¿sí? Porque no está dando respuestas. Bien, en este caso sería, si nos ponemos a relacionar esto, dice, según Hegel, podríamos decir que un paradigma pasa por estadios de afirmación. Bueno, cuando fue aceptado. Paradigma que presenta una teoría es aceptada y comprobada científicamente. Bueno, luego de un tiempo aparece una negación, una crítica, no está dando respuestas. Es la antítesis. Y la negación de la negación es cuando hay una investigación que empieza a profundizar cuáles son las respuestas que no está dando el paradigma y de ahí surge una nueva teoría. Esa es la síntesis. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Esta idea de Hegel es tomada por Marx, ¿sí? Esto de la tesis, antítesis y síntesis, que también la aplica en la sociedad, ¿sí? Desde una clase dominante
una clase explotada, y una clase explotada que hace una revolución para cambiar la situación que venía viviendo. No sé si me explico y si se logra entender estos 3 puntos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Dice, esta lógica dialéctica de la realidad la encontraremos en la sociedad, en la lucha de clases, que será el motor de la historia. Bueno, para Marx, la lucha de clases es lo que va a llevar al cambio. ¿Sí? Su reflexión le lleva a la vez a estructurar la sociedad, cualquier sociedad que analice, ¿sí? Para ver cuáles son los elementos que condicionan al resto y cuáles los que, al cambiar, producen la evolución social y la lucha de clases. Un poco esto del análisis de la tesis, antítesis y síntesis. Si lo llevamos a otro lado, de la superestructura e infraestructura que analiza Marx en las sociedades. Por eso hace un análisis desde lo primitivo hasta lo contemporáneo. Dentro de esta dialéctica que utiliza en la historia, dice, el motor de la historia, bueno, es la lucha de clases. Por eso dice que el motor de la historia es la lucha de clases, bueno, porque esto va a llevar al cambio. Dice, a través de esta, opresores y oprimidos se enfrentan, dando lugar a una nueva situación, como resultado del enfrentamiento dialéctico. Estos 3 que veníamos diciendo. Los opresores son la tesis, los oprimidos la antítesis, y la nueva clase generada es la síntesis. ¿Sí? Hace mucha referencia comienza con la sociedad esclavista, ¿sí? Del opresor y el oprimido. El opresor era, podemos decir, el amo, y el oprimido el esclavo. Bueno, ¿cómo esa situación cambió? ¿Cómo se pudo revertir cuando se abolió la esclavitud? ¿Sí? Y ahí surgen nuevas clases sociales. Muchas veces esa revolución que dice él no es una revolución en una cuestión de violencia, sino que puede ser una revolución por medio de un cambio de pensamiento. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien, o sea que estamos para un parcialito. Pará un poco. Ya te está yendo de té. No, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, Después de las vacaciones. Después de las vacaciones. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está, a ver si me anda la cámara ahora. Bueno, no me anda la cámara, no sé por qué. Sí. Bueno, a ver, hasta acá, porque no quiero extender la clase y que sea mucha teoría y después un poco nos perdamos en la idea de Marx. ¿Se entiende la idea de Marx, cómo él analiza la sociedad capitalista? ¿Desde la primitiva hasta la capitalista? No, y sí. A ver, Luján, decime por qué. Y por partes, profe, porque por partes se pone re tedioso, re pesado se pone toda la teoría. ¿Qué quiere que le diga? La verdad, la verdad. Vamos por Porque por parte. partes como que, Sí. claro, porque por parte el contexto que usted está abarcando está perfecto, sí. Y lo hemos tocado, y en primero también se ha visto por el tema de el opresor y el oprimido, lo último que acaba de hablar, Sí. pero es que está re pesado. Como no nos tenemos frente a frente, es como que usted habla y necesito, Sí. como vio cuando un videíto, como algo que me estimule el cucu. Tengo como un monito dentro de la cabeza que está con 2 platillos mientras usted está hablando, pero yo estoy entendiendo más o menos, ¿eh? Pero como que no tengo algo más gráfico. Tengo un texto enorme que me puso ahí, que encima que no veo nada, soy 4H, y al lado me puso un gráfico súper chiquitito. Y eso, yo le digo desde mi punto de vista, no sé mis compañeros, pero No, está bien. Sí. es A ver, fatal. Igual la idea es... me puse el celo en la Decime. oreja, no estoy mirando. Usted se puso a compartir pantalla y yo no lo estoy mirando, yo lo estoy escuchando, pero me cuesta Bien. muchísimo. La idea Pero es... bueno, toda buena. Sí. Primero es tratar de no ser tan extensa, por esto que le digo, no voy a hacer 2 Zoom porque sé que esto es, yo ya sé que esto es tedioso. Es lo que siempre solemos decir. Primero, estoy en un profesorado de educación física. Segundo, la parte teórica sé que les cuesta porque no les gusta. A ustedes les gusta la parte que tiene que ver con la carrera deportiva, los profes, es lo mismo que
entro en discusión con Pato, con Lalo, con Hernán, con todo. ¿Sí? Yo ya eso lo tengo claro. Y después, encima la virtualidad. O sea, cosas que es difícil de sobrellevar. Difícil. Por eso no quiero avanzar tanto en una sola clase, porque sé que es tedioso, la teoría es tediosa. Para mí Pero no, igual, porque estoy acostumbrada, pero para el otro que no está acostumbrado sé que lo es. A mí no me Es molesta ni me ofende, no. Veo que ¿Cómo? ahora lo sacaron a Samba, veo que ahora lo sacaron a Samba, pero a mí me pasaba que a veces aprendía más con Samba que, no Porque era sé, más sencillo y iba al punto. por eso mismo, a eso voy yo. Capaz que a usted no le voy a decir, obviamente, cómo tiene que hacer trabajo, ¿no? Obviamente, porque no le quiero faltar respeto. Pero es como que eso me pasa a mí. Capaz que yo voy a agarrar el apunte y, me Y porque es recuesta. Pero teórico, la parte teórica, yo entiendo que se les hace denso, ya lo sé. Sí. si no, no le molestaría en la próxima un videíto chiquitito, como para ¿Sabes engancharlo por en qué? el... Tenía un video pensado que en una de las filminas, digo yo,